¿A cuánto les gusta? Les cae bien la gente pesimista. ¿Cuánto les agrada convivir o tratar con gente pesimista? ¿Es agradable? No. Es maluco, ¿cierto? La gente pesimista como que te llena de mala energía, como que te roba la energía. Hay gente que es muy pesimista. Más de mala, más de mala. Nací pobre y por eso alérgico a la huepanela. Muy de malas. Muy de malas esa combinación. Ahora, por el contrario, ¿cuánto les gusta a la gente optimista? La gente optimista, la gente alegre, ¿sí? Ellos transmiten, ¿cierto? Siempre es mejor o es mucho más agradable rodearnos de gente optimista, de gente que acostumbra a ver lo mejor de cada situación, ¿sí? Y hay algunos que ya se van al extremo, ¿no? Porque necesitamos ser optimistas, pero es que también necesitamos ser realistas. Porque sí, también conocía la historia de un hombre, el más optimista del mundo, ¿sí? Y entonces su vecino, como lo conocía que este tipo nunca le veía el feo o el lado malo a nada, le contó una historia, pero esas bien tenaces, bien terroríficas. Le contó, oiga, figúrense, ni se imagina lo que pasó este fin de semana aquí en la casa de al lado, ¿sí? El sábado llegó el vecino, encontró a la vecina con otro en la casa, la encontró con el amante. Le pegó un tiro a él, le pegó un tiro a ella y después se pegó un tiro, una tragedia. Y entonces digo, uy, me parece bien, menos mal, pero me parece muy bueno. Yo así, ¿pero usted qué le pasa, hermano? Si lo que le estoy diciendo es una verdadera tragedia. Usted como dice, no, me parece bien. Es que si eso hubiera pasado el jueves, me hubiera pegado el tiro. Ay, no. Entonces me parece muy bien. Gente demasiado optimista. Pero la verdad es que necesitamos ser optimistas y necesitamos ser realistas, sin irnos a los extremos, pero siendo realistas, amados, en esa comprensión de la realidad. O el ser realistas a nosotros como iglesia nos debe llevar a ser optimistas. El conocer la realidad de la iglesia nos debe llevar a ser profundamente optimistas. Tenemos que ser optimistas. Y la razón es muy sencilla. Porque si hay un grupo de personas en todo el mundo que tienen verdaderas razones para ser optimistas, esos somos nosotros. Somos la iglesia. No hay personas en este mundo que tengan más razones para ser optimistas que nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos ser optimistas. Recordemos aquella frase de la defensa civil, ¿cierto? Dicen, es mejor estar preparados para algo que no va a suceder que suceda algo para la cual nosotros no estamos preparados. Esa es una frase de la defensa civil, ¿cierto? Que vamos a estar preparados para lo malo, para lo terrible, que es, debemos estar preparados para eso. Y hay sabiduría en esa frase. Hay sabiduría en estar preparado para los momentos difíciles. Entonces, hay sabiduría en prepararse para algo que no sabemos si sí o no va a suceder. En eso hay sabiduría. Hay mucha más sabiduría en prepararnos para algo que sabemos que sí va a suceder. En eso hay más sabiduría. En prepararnos para algo que sabemos que sí va a suceder, ¿sí? Y el sistema de alertas tempranas del cielo ya nos ha anunciado muchas cosas que sí o sí van a suceder y van a cumplirse en la vida de la iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia debemos estar preparados para lo mejor.
Esa es una verdad que nos debe quedar clara en esta mañana. Que como iglesia debemos prepararnos para lo mejor, porque es inevitable que los hijos de Dios disfrutemos de lo mejor. Es inevitable. Entonces, si nosotros nos preparamos para cosas, o debemos prepararnos, hay sabiduría en prepararnos para cosas que no sabemos si van a suceder, ¿cuánta más sabiduría hay para prepararnos para cosas que sabemos que sí van a suceder, que sí o sí van a pasar? Por eso es que el Espíritu Santo en esta mañana nos tiene un mensaje titulado Preparados para lo mejor. Preparados para lo mejor. Yo creo que digo a su hermano esa mañana, diga, prepárate para lo mejor. Prepárate para lo mejor. Y con más convicción dígale, lo mejor está por venir. Mire, es que esto es una verdad, esto no es simplemente confesión positiva. No, esto es una verdad. Debemos prepararnos para lo mejor. ¿Deberíamos prepararnos para lo bueno? Sí, deberíamos prepararnos para lo bueno. Porque uno dice, está bien prepararse para lo malo, para que cuando le llegue no le dé tan duro, ¿cierto? Pero deberíamos prepararnos para lo bueno, si al fin de cuentas es bueno. ¿Para qué prepararnos? Claro que debemos prepararnos para lo bueno. ¿No le ha pasado que en alguna ocasión se perdió una oportunidad importante porque le faltó un papel? Oiga, no sabía que necesitaba esto. No sabía, no estaba listo, no tenía la información. Y como no estaba preparado, ¿qué pasó? Se perdió. Se perdió esa oportunidad, se perdió lo bueno. Faltaba una firma. Lo tenía que firmar, yo no sabía. No estaba preparado. ¿Qué pasó con esa oportunidad? Se perdió. Entonces, por no estar preparados para lo mejor, en ocasiones perdemos cosas que podíamos haber disfrutado. ¿Sí? Y a la luz de la palabra de Dios, quiero compartirles en esta mañana 3 claves que nos van a ayudar a estar preparados para disfrutar de lo mejor. Quiero compartirles 3 claves para que nosotros estemos preparados para poder disfrutar de lo mejor. ¿Están listos para que vayamos a la palabra de Dios? Amén. ¿Vinimos a escuchar la palabra del Señor? Amén. Muy bien. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo. Uy, pastor, usted se puso pesado. Usted se puso pesado, pastor. Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Vamos a la palabra del Señor y veamos cómo podemos estar preparados para lo mejor. Dice la palabra del Señor: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Son cosas que sí o sí van a pasar. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican las artes mágicas, brujería, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Padre bueno, para algunos es tan común, tan frecuente escuchar malas noticias. Para algunos se ha hecho tan común esto, Padre, que la vida se ponga difícil. Que a veces nos cuesta trabajo, Señor, pensar y creer por lo mejor. A veces cuesta. Te ruego, Espíritu Santo, ayúdanos a creer lo mejor y ayúdanos a esperar lo mejor, porque esto es lo que tú tienes para nosotros. Hay mejores cosas para ti, hay mejores cosas para ti, hay algo mejor para ti, hay una vida mejor de eso que hoy estás enfrentando. Hay una vida mejor. Que esta verdad, Señor, se haga realidad en nuestras vidas. Desde aquí, Señor, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Esta es una verdad, amados. Hay una vida mejor. Hay una vida mejor. Lo que estamos viendo aquí son las palabras del apóstol Juan. Así como el Señor le permitió a Moisés y le reveló a Moisés cómo fue la creación del mundo y cómo fue la creación del universo, porque Moisés escribe el Génesis, el primer libro. El Señor le está revelando a Juan cómo es el final de la historia, cómo es que está terminando todo, y por eso escribe este libro llamado el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y cuando pensamos en Apocalipsis pensamos en cosas terribles, ¿no? El mundo se acaba. Y es un hecho que en los capítulos anteriores el Señor le ha estado mostrando a Juan el juicio sobre la tierra. Le ha mostrado un montón de plagas y un montón de cataclismos que pasan al interior de la tierra como juicio del Señor. Pero después de toda esta crisis, después de todos estos cataclismos, después de todas esas cosas tan terribles que pasan efectivamente en la tierra, ¿qué está viendo Juan? Lo que dice el versículo 1 y 2. Después de mirar todas estas cosas, después de ver el juicio, después de ver los cataclismos, después de ver los sellos, después de ver las copas, después de ver las trompetas, después de eso, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. ¿Qué está viendo Juan? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Y la palabra, dentro del griego clásico, o el koiné, hay dos palabras para referirse a lo nuevo. Una es la palabra neo, que es un prefijo que nosotros traemos al español. Por ejemplo, neoliberal, ¿cierto? Los nuevos liberales. Neopentecostalismo, las nuevas manifestaciones del pentecostalismo. Neo, nuevo.
Pero ese nuevo, ese neo, es cuando algo nunca había existido y ahora existe. ¿Sí? Es nuevo en la historia. Pero la palabra que Juan está utilizando no es nuevo, es kainos. Y kainos significa algo que ya vio, unos cielos kainos y una tierra kainos. Es decir, un universo que ya existía, pero con cualidades mejoradas. Un universo mejor. Es decir, que este mundo no es que se vaya a extinguir y de un momento a otro como que ¡pum! Explote y dejó de existir. No, este mundo y el universo como tal van a ser regenerados, transformados, mejorados, renovados. Y eso es lo que vemos a través de los años, que el Dios que gobierna la eternidad y la historia nos ha dejado ver cómo con el paso del tiempo su bondad pareciera en el incremento que cada día nos permite disfrutar a nosotros de mejores cosas. Eso es una realidad histórica. Nosotros disfrutamos de comodidades que no tuvieron nuestros abuelos. Nosotros disfrutamos de comodidades, hoy disfrutamos nosotros de comodidades que no tenían en el siglo XV, en la época de la colonia. ¿Sí sabe cómo vivía en la época de la colonia la gente? Era común que la gente, como no había sanitarios, como no había agua potable normal, como nosotros la tenemos hoy de abrir la llave, lo más común era que la gente abría la ventana y por ahí botaba sus excrementos y sus residuos de la noche. ¿Cómo olerían las calles normalmente? Por eso mucha gente, la expectativa de vida era mucho menor en esa época. La gente muere mucho más porque se enfermaban mucho más y tenían menos recursos médicos disponibles. No había la cantidad de medicamentos que tenemos hoy en día, no tenían las especialidades que tenemos hoy en día. Sabían que hace menos de 200 años cualquier persona podía sacar una muela. El zapatero podía sacar una muela. Cualquier persona que tuviera una herramienta, ¿sí?, lo suficientemente útil, podía sacarte una muela porque no habían odontólogos. ¿Sí? Entonces cualquiera que tuviera un buen alicate, fuera mecánico, fuera zapatero, ese te podía sacar la muela. Uno que hacía, buscaba que tuviera mejor mano. Eso era lo que hacía. Entonces, con el paso de los años, nosotros venimos disfrutando de mejores cosas de las que disfrutaron nuestros antepasados. ¿Cierto? Mucho mejores. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? En las futuras generaciones va a ser mucho mejor todavía. Porque la bondad de Dios se va revelando de una manera más generosa y más abundante con el paso del tiempo. Hasta el cúmulo de llegar al fin de todas las cosas, donde ya no hay más que mejorar. O sea, el clímax de la mejora, ¿dónde va a ser? En esta regeneración de todas las cosas. Ahí va a ser el punto, el punto culminante, el punto más alto. Va a estar ahí en ese momento. Y al final de los tiempos, vamos a disfrutar de muchísimas mejores cosas. Eso es lo que dice la Escritura. Cosas que ojos no vieron, cosas que oídos no oyeron, cosas que no han penetrado el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo amamos. Cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. ¿Se imaginarían hace 300 años poder comunicarse con una persona que está en otro país y verla? O sea, eso ni se lo imaginaban. Eso no cabe en la mente de una persona del siglo V, del siglo VI. No cabe en la mente. No cabe en nuestra mente las cosas que nosotros vamos a disfrutar en la eternidad. A ese tipo de cosas es a las que Juan les está prestando atención ahora. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Dejó de enfocarse en la calamidad que estaba viviendo el mundo y sufriendo la tierra y prestó atención a lo nuevo que el Señor le estaba mostrando. Porque lo último que ve Juan, si usted regresa a un capítulo 20, lo que está viendo es el lago de fuego y azufre. Lo que está viendo Juan en el capítulo anterior es la condenación sobre Satanás, sobre sus demonios, la bestia y el falso profeta. Una cosa terrible, trágico. Pero saca sus ojos de esa tragedia y dice: mira ahora al cielo y ve los cielos nuevos y
la tierra nueva, hermosa, radiante, diferente. Y aquí está la primera clave que nosotros necesitamos aplicar para poder prepararnos para lo mejor, y es reenfocar nuestra visión. Si quieres estar preparado para lo mejor, necesitas reenfocar la visión. Porque en ocasiones nos pasa como en el comercial de la vivienda, que estamos buscando lo mejor, pero en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado. Estamos como el corresponsal. Muchos, por ejemplo, anoche estaban buscando lo mejor en las tabernas de la 1 de mayo. Y ellos están convencidos que eso es lo mejor. ¿Sí? Y allá está. Para otros, lo mejor, por ejemplo, hoy en día es el racionalismo. Una sociedad donde el hombre, a través de la ciencia y el conocimiento, sea capaz de transformar su contexto. ¡Wow! Humanismo puro. El hombre sin Dios. No necesitamos a Dios. La ciencia nos lo entrega todo. Y se les olvida algo. Que estos nuevos cielos y esta nueva tierra, mejorados y perfectos, tienen un solo origen. Miren el versículo 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo. ¿Procedente de dónde? ¿Del gobierno? Procedente de Dios. Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Amados, ninguno puede obtener lo mejor sin mirar al cielo y sin considerar a Dios. No podemos obtener lo mejor para nuestra vida sin mirar al cielo y sin considerar a Dios. Entonces, reenfocar nuestra visión nos debe llevar a cuestionar el valor que le estamos dando a las cosas de este mundo. Porque tristemente algunos continúan viendo las cosas de este mundo como si fuera lo mejor. Porque como nos han metido la idea que la vida se trata de experiencias, esa es una idea comercial. Esa es una idea de las redes, esa es una idea de los medios para buscar nuestro dinero. Y entonces todos los negocios hoy en día diseñan experiencias, porque la vida se trata de experiencias. Y tienes que conocer, y tienes que probar esto, y tienes que comprar esto y conseguir esto. Algunos, por ejemplo, piensan que lo mejor que les puede pasar, en la vida es el viaje en un crucero. Y su sueño de toda la vida es un viaje en un crucero. Y si pueden disfrutar eso, disfrútalo, gloria a Dios, ve y disfrútalo. Porque eso es muy bueno, pero no es lo mejor. Es muy bueno, pero no es lo mejor. Todos esos viajes, todo lo que te puedas comer, todo lo que quieras, los lugares que quieras visitar, los parques que quieras ir, todo eso es muy bueno, pero no y 1000 veces no son lo mejor. No son lo mejor. No son lo mejor. Y lo que dice la Escritura, lo que está diciendo el Señor, es que nos tiene preparados cosas mucho mejores que estas. Y eso nos debe llevar a varias cosas. Una de ellas, a no amargarnos, por ejemplo, por lo que otros publican. Ay, no, a ellos sí les va tan bien. No, tan chévere. Y hablamos esta mañana con los chicos de membresía. ¿De qué sirve uno postear en el Instagram las fotos en Santorini, en Grecia? Y a 48 con la de 40. Eso no es envidiable. Eso no es envidiable. Entonces, amados, no podemos estar envidiando y estarnos viendo frustrados porque es que el otro sí, el otro acá, ay, míralo él allá, no, yo ni apisilado, no, nada.
no podemos andarnos frustrando por eso. Eso es muy bueno, pero al fin de cuentas, ¿por qué no debemos frustrarnos con eso? Porque es que nuestro Dios nos tiene preparadas cosas muchísimo mejores. Y sí o sí los vamos a disfrutar. ¿Qué dice el autor a los Hebreos? El escritor a los Hebreos dice, Hebreos 12, del 15 al 16. Dice, cuídense, cuidadito de que nadie se deje de alcanzar la gracia de Dios, deje de alcanzar lo mejor, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. ¿Qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Que Esaú se perdió de lo mejor porque pensó que los placeres de la carne eran más importantes que la bendición. Y entonces se perdió lo mejor. Ay, pasó, pues usted sí es aburrido. ¿Y entonces qué hago con mi viaje a Disney? Ya tengo pasajes comprados. Pues vaya y disfrútelo. Vaya, gócelo, vaya, disfrútelo. Pero no crea que ese es el todo de la vida. Bájense de esa película. Ese no es el todo de la vida. Dios tiene preparadas cosas mucho mejores. Y nosotros debemos estar listos para ellas. Debemos prepararnos porque, como bien lo está escribiendo Juan, ¿por qué debemos estar preparados? Porque no todos van a tener acceso a esos cielos nuevos y a esas tierras nuevas. Eso es lo que está diciendo Juan. Por eso debemos estar preparados. Hay algunos que se van a quedar por fuera de la colada. Versículo 8. ¿Y cómo empieza? Con un pero. Recuerde, cada vez que hay un pero en la Biblia, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Ojo que el lago de fuego y azufre no es el infierno. Una cosa es el infierno es un estado intermedio. Así como el paraíso es un estado intermedio donde van los salvos una vez que fallecen a esperar la redención de sus cuerpos y la glorificación. El infierno es un lugar intermedio. Este lago de fuego y azufre es el lugar de tormento definitivo. Definitivo. Esta es la segunda muerte. Los que viven la segunda muerte son los condenados. La primera muerte es aquella muerte natural que todos vamos a experimentar, donde nuestra alma se va a separar de nuestro cuerpo. Esta es la segunda muerte. Y esa es la peor de todas. Pero ¿sabes cómo podemos decir? Ay, 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 Cristo, ten misericordia? Entonces Juan lo que está haciendo es una advertencia, y a través de ella nos está mostrando una serie de actitudes que debemos evitar, acciones que debemos evitar. Por eso es que la segunda clave para poder disfrutar de lo mejor y para estar preparados para lo mejor es renovar la actitud. Si queremos estar preparados para lo mejor, debemos renovar nuestra actitud. Y esto es un principio de vida. Si siempre hacemos las cosas iguales, siempre vamos a tener los mismos resultados. No esperes resultados diferentes en tu vida si siempre haces las cosas de la misma manera. Si quieres resultados diferentes, tienes sí o sí que hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, si no estamos disfrutando de lo mejor, muy posiblemente dentro de nosotros hay cosas que necesitamos cambiar. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan que necesitamos cambiar para poder disfrutar de lo mejor? El pecado. Necesitamos dejar todo aquello que es pecado. El pecado nos priva de lo mejor. El pecado es el que nos priva de lo mejor. Y por eso habla de la inmoralidad, la hechicería, la idolatría, la mentira.
Recordemos, fue el pecado lo que apartó a Adán. Es que este es un paralelo entre Adán en el jardín del Edén y la iglesia en el final de los tiempos, en la nueva creación. Lo que apartó a Adán de ese estado de bienestar donde estaba fue el pecado. Lo apartó de la bendición. Y entonces algunos se pueden preguntar, pastor, ¿y tú y yo cómo hago? Porque siendo sincero, pastor, cuando yo leo esto, yo lucho con varias de estas cosas. Yo llevo años en la fe, pastor, pero lucho con pensamientos lujuriosos. Pastor, yo llevo años en la fe, pero todavía miento cuando veo que voy a ser perjudicado. Pastor, yo llevo años en la fe, pero reconozco que en mi corazón hay varios ídolos. ¿Cómo hago? Porque aquí lo que está diciendo es que los inmorales, es que los mentirosos, es que los idólatras no están escritos ahí en el checklist para entrar a disfrutar de lo mejor. Mire, hay algo interesante en la forma como Juan expresa su idea. Mire, ¿quiénes son los primeros en quedar fuera, en quedar condenados? La lógica diría que los primeros que deberían ser los asesinos, los violadores, ¿cierto? Los pederastas. Esa gente deberían ser los primeros en quedar por fuera, ¿cierto? Porque eso es lo peor. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan? ¿Quiénes son los primeros en que van a quedar por fuera? Los cobardes. ¿Y quiénes más? Y los incrédulos. Son los cobardes y son los incrédulos. Porque lo que Jesús está diciendo, ya está todo hecho para que ustedes entren allá. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer para que ustedes sean salvos. Solo que hay algunos que en su incredulidad van a rechazar esa oportunidad, porque no lo creen. Entonces dice, esa gente que no consiguió creerlo, esos son los primeros que van a estar fuera. Porque es que yo me esfuerzo por prepararte. Tú estás hambriento, estás muriendo de hambre. Yo te preparo la mejor comida, es rica, deliciosa, nutritiva. Es carne fresca, te la pongo en la mesa. Me levanto de temprano, madrugo para hacértela. Te la tengo en la mesa y estás muerto de hambre. Y tienes ahí, dices, no quiero. ¿Qué va a producir en esa persona? Esa ira, esa repugnancia, ese rechazo. Lo que está produciendo el Señor, porque dice, yo ya he hecho está todo, yo hice todo lo que tenía que hacer para que ustedes sean salvos. Y está utilizando una palabra, dice los cobardes, los deilos, y es la misma palabra que utiliza en Mateo 8 y Marcos 4, en esa escena donde Jesús estaba con los discípulos en la barca y él se echa un sueñito, estaba cansado. Y los discípulos se desesperan, ¿cierto? Y ellos se desesperan, Señor, pero despiértate que nos hundimos. Y ellos iban con él, o sea, el Señor estaba en la barca con ellos. Dice, pero ¿por qué se deilos? ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué se acobardan? ¿Por qué se deilos? Y es, calla, enmudece. Y se calma todo el mar. Entonces, ¿quiénes son los cobardes? ¿Quiénes son los incrédulos? Los que se desaniman fácilmente con las dificultades. Los que se desaniman fácilmente. Entonces, ¿quiénes son los primeros en condenarse? Los flojos. Los flojos espiritualmente, los que no perseveran, los que se vuelven para atrás cuando las cosas no les salen como ellos quieren y saben que tienen al Señor a su lado. Hoy no tengo ganas por ella, no vuelvo. Esos son los primeros en condenarse. Los deilos, los cobardes, aquellos que están con el Señor y siguen sufriendo, o sea, siguen desesperados por sus situaciones, incrédulos.
Ahora, ya vimos los que no van a entrar. Ahora veamos, para que lo entiendan mejor, cómo hacemos para lidiar con nuestro pecado. ¿Quiénes son los que sí van a disfrutar de los nuevos cielos y la tierra nueva? Mire el versículo 7. Dice, el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice, el vencedor. Y si habla que el vencedor, es porque hay un conflicto. Si hay un vencedor, es porque no es fácil, porque hay una lucha, porque hay un conflicto, pero venció, porque el camino hacia lo mejor nunca es fácil. Si quieres el camino fácil, ese es el camino para lo peor o para lo bueno. A través del camino fácil puedes conseguir ciertas cosas buenas, pero si quieres lo mejor, toca el camino duro, toca el camino difícil, ¿sí? Porque no es fácil. Es decir, el que venza al diablo, el que venza al pecado. ¿Y cómo podemos vencer al diablo y cómo podemos vencer al pecado? El mismo Juan, cuando escribe su epístola a la iglesia, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Si has nacido de nuevo, si has nacido de Dios, tú vences al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Nuestra consagración? ¿Nuestra santidad? No. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es decir, el que persevera en la fe en medio de un camino difícil. Ese que persevera en la fe, ese que vence el desánimo, ese que vence la flojera, ese que vence el desgano, ese es el que va a disfrutar de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. Y perseverar en la fe. Perseverar en la fe. A eso es a lo que Juan está apuntando cuando habla de una actitud renovada. Dejar atrás todo aquello que es pecaminoso. Dejar la cobardía, el velo, dejar la flojera espiritual teniendo al Señor al lado, dejar esa falta de consistencia que a veces sí y a veces no. Esa falta de consistencia es la que no nos deja vencer el pecado. Esa falta de consistencia es la que no te permite vencer la inmoralidad, es la que no te permite vencer la idolatría, es la que no te permite vencer la lujuria, la mentira. Es la falta de consistencia. Se cumple esa sabiduría popular, ¿no? Que la pereza es la mamá de todos los males. Y no es cierto que la mamá hay que respetarla. A esa mamá no. A esa mamá no. Es esa flojera espiritual la que no nos deja vencer el resto de pecados. Por eso dice el Señor, el que persevera hasta el fin, ese es el salvo. Por eso necesitamos renovar nuestra actitud para poder disfrutar de lo mejor. Reitero, porque el que es flojo e inconsistente difícilmente va a disfrutar de las mejores cosas de la vida. Y vale la pena que nos enfoquemos en esto. Mira algunas características que el Señor nos está diciendo respecto al cielo. Apocalipsis 21, del 10 al 12. Algunas características, hay como para ver si llama su atención. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada. Me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Versículo del 10 al 12. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta,
y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que están escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cómo es el brillo de esta ciudad? Como el brillo de una piedra preciosa. Es un lujo. Es un lujo de ciudad. Resplandecía. ¿Sí? Tenía una muralla grande y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que están escritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Versículo 18 al 21 del mismo capítulo. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con rubí, el séptimo con crisólito, el octavo con berilio, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro y cristal transparente. Entonces, ¿cómo es esa ciudad? Un verdadero lujo. Entonces, si usted está triste porque no ha podido pañetar los muros de la casa, porque no puedo meter el enchape que quería, cuando tenga oportunidad, hágalo. Pero no se amargue por eso. Porque usted no siempre va a vivir así. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en Cristo, usted no siempre va a vivir así. Va a ser un lujo. Va a ser un lujo verdadero. Aquello que el Señor estaba preparado. Por dicho, el Palacio de Salomón le va a quedar chiquito. Comen chitos al lado de la mansión que el Señor ha preparado para aquellos que lo amamos. Es un hogar de lujo, nuestro hogar celestial. Esta descripción de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa, ¿es linda? ¿Es buena? Es hermosa, es linda, pero no es lo mejor. Eso va a ser lindo en la Nueva Jerusalén. El lujo, la comodidad, la calidad de vida que vamos a experimentar allá, eso va a ser maravilloso. Pero no es la mejor parte. La mejor parte es la que Juan nos deja en los versículos 3 al 4. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿De qué sirve el lujo y la opulencia que va a haber en la eternidad? Y son muy buenos, porque va a abundar la plata. ¿De qué sirve todo eso en un lugar donde abunda Dios? Y es Dios quien satisface cada una de las necesidades de sus hijos. Eso va a pasar en ese mundo plano.
Porque va a ser Dios mismo quien va a satisfacer cada una de las necesidades de sus hijos. Por eso dice el versículo 22 al 23. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. ¿Sabes qué hay acá? Una comunión restaurada. Una comunión restaurada. Y esa es la tercera clave para poder disfrutar, estar preparados para lo mejor. Si quieres estar preparado para lo mejor, tienes que restaurar la comunión. Restaurar la comunión, porque eso es lo que vemos en esta imagen. Esa comunión que se perdió en el jardín del Edén con Adán por causa del pecado de Adán, esa comunión es restablecida por Cristo en la nueva creación. Aquello que el hombre se tiró y aquello que el hombre dañó, Dios lo hizo mejor. No solo lo arregló, es que lo hizo mejor. Lo hizo mejor de lo que estaba antes. Porque el deseo de Dios, de este Dios trino, el deseo de este Dios relacional, el deseo de este Dios amoroso, es mantener la comunión con sus hijos. El Dios trino se salió con la suya. El Dios trino lo logró. Lo que nosotros no pudimos lograr, Él lo logró. Y qué bien que lo hizo. Y qué bien que lo ha hecho. Él restablece la comunión. Y al restablecer la comunión, al habitar en medio de ellos, ¿cuál es la consecuencia? Ya no hay llanto. Ya no hay dolor. No hay cebedor. No hay cólicos. ¿Cuántas dan gracias? Amén. No hay cólicos. No hay cansancio. No hay fatiga. No hay migraña. No hay insomnio. No hay dolor en la espalda. No hay nada de eso. Prepárate para lo mejor. Porque tarde o temprano vas a ser sanado, sea aquí o sea allá. Pero tarde o temprano vas a ser sanado. Ese dolorcito va a desaparecer. Se va a ir de una vez por todas. Y ojo que en ese destino eterno no hay punto intermedio. Son los extremos. O es extremo gozo en el cielo, o es extremo tormento. O extremo gozo o extremo tormento. No hay punto intermedio. El único lugar, o el lugar donde tenemos el punto intermedio, es acá. Algunos dicen, no, es que el infierno es acá. Ni quieras probar un segundo, un milímetro de segundo del infierno. Esto no se compara. El punto intermedio es acá. No estamos en el cielo todavía. Y no vivimos un infierno. El punto intermedio está aquí ahora. Y podemos hacer de nuestra existencia un infierno o convertirla en un pedacito del cielo. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre el cielo y el infierno? La comunión es lo que hace la diferencia. Porque en el cielo está la presencia de Dios y en el infierno no está Dios. Ese es el punto clave, la comunión. ¿La comunión es la que hace el cielo o es la que hace el infierno? La diferencia con aquellos que están los que están condenados están excomulgados, están fuera de la comunión. Entonces, ¿por qué rechazar la comunión con Dios si es lo que más nos conviene?
¿Por qué no hacer más por mantener la comunión con Dios? ¿Por qué vivir engañados y desesperados con la vana oferta de este mundo? ¿Por qué vivir enamorados de lo bueno cuando hay algo mucho mejor? ¿Qué hacemos roñendo un hueso cuando tenemos el lomo disponible? ¿Qué hacemos con esto? Entonces es renunciar a esos ídolos, es renunciar a esa inmoralidad. Porque ellos están privados de esto. Están privados de esto. Necesitamos empezar desde aquí y desde ahora construir nuestro pedacito de cielo y aquí y ahora. Cuando Juan escribió estas palabras, había una iglesia que literalmente estaba siendo masacrada en muchos lugares. Literalmente. Entonces Juan escribe estas palabras no para asustarlos, porque Apocalipsis no fue escrito para asustar a nadie. El Apocalipsis fue escrito para traer todo lo contrario: fe, esperanza. Para eso fue escrito Apocalipsis, para traer fe y para traer esperanza al pueblo de Dios. No fue escrito para asustar a los creyentes. Juan lo escribe para decirles: miren lo que nos espera. Ánimo. Ánimo. No te canses, iglesia, porque es que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, iglesia. Y cerca. Entonces no podemos cansarnos. Todas estas luchas y todos estos líos y todos esos afanes de cada día, un día van a pasar a un segundo plano. Todo eso va a ser historia, todo eso va a ser pasado. No te enfrasques por eso. No te cargues un lastre que no te deje avanzar con eso. Mira al cielo, enfócate en lo mejor. Vamos a disfrutar de lo mejor. Vamos a disfrutar de aquel varón perfecto. Porque es que este es un varón perfecto con el que vamos a compartir allá en la eternidad. Es el varón que tú necesitas. Es un varón que habla con voz fuerte, pero tiene la suficiente delicadeza para secar lágrimas de nosotros. ¿No es eso lo que cualquier mujer querría? Un hombre que sea fuerte, pero lo suficientemente delicado también para protegerla. Ese es ese varón, ese es ese padre con el que vamos a estar. Es un padre que sabe tener autoridad, pero es un padre que sabe abrazar, que sabe consolar, que sabe secar lágrimas, que entiende el dolor. Es un padre que no abandona. No es un padre que se va. No es un padre que hiere. Es un padre que cuando el hijo se tira algo, lo arregla y lo fabrica mejor. Lo hace. ¿Qué es lo mejor, amados? Lo mejor es Cristo. Cristo es lo mejor. Olvídate que hay algo diferente de Cristo. Borra eso. Porque es mentira el diablo y por eso sufres. Por eso te frustras. Porque no tienes tu pedazo de tierra, de barro y el oro ahí. Cristo es lo mejor, es lo único que tenemos, es lo único, lo mejor que es la comunión. Cristo es lo mejor. Es el Dios que necesitamos, es el varón perfecto que necesitamos. Los amados, de esa comunión eterna nosotros vamos a disfrutar. Y cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, como iglesia, y nos reunimos en torno a la cena, es un anticipo de esa comunión eterna.
Eso anticipa esta comunión perfecta. Es como un primer bocadito de aquello que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Y créanme, eso no va a ser aburrido, va a ser lo más satisfactorio. ¿Por qué? ¿Por qué nos aburren las cosas de Dios? Por esta desgraciada carne que solo quiere tierra y mundo. Pero allá vamos a estar con cuerpos glorificados, cuerpos cuyas emociones tienden a la adoración y a la alabanza, cuerpos que ya no tienen instinto de adulterar, ni de mentir, ni de robar, ni de matar. Ya no tienen ese instinto. Cuerpos glorificados que solo se satisfacen en Dios. Entonces cada vez que adoramos y estamos delante de Él, imagínate viviendo el éxtasis más grande. Algunos quieren ir a un concierto y vivir esa emoción, o ir a un estadio y gritar un gol y esa emoción. Piensan algo más grande que eso. Eso es lo que va a producir en nosotros la adoración. Es esa plenitud a que vamos a vivir. Es de eso tan bueno que vamos a disfrutar. Este mundo es lindo, es hermoso. Disfrútalo lo que puedas. Lo que el Señor te conceda, hazlo. Hazlo lo que el Señor te conceda. Pero olvídate que es lo mejor. Olvídate que eso es todo de la vida. Olvídate. Olvídate. Olvídate de eso. Cristo es lo mejor. Cristo y solo Cristo son lo mejor y lo único que necesitamos. Y mientras no entendamos eso y sigamos buscando por todos lados, vamos a vivir mal, vamos a vivir insatisfechos. Reenfoquémonos, renovemos nuestra actitud, restablezcamos la comunión. Para lo mejor de la vida, poder disfrutar a la comunión con Cristo, debemos regresar. Para lo mejor de la vida, poder disfrutar a la comunión con Cristo, debemos regresar. Quisiera invitar a mis hermanos que son bautizados en aguas